Hola, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. En este caso vamos a ver un tema de SQL Server. No vamos a ver código ni programas, sino que vamos a ver cómo podemos administrar una base de datos de SQL Server. Como ya habéis sido varios los que me habéis preguntado sobre el tema, pues voy a hacer un pequeño tutorial con los conceptos básicos. Bien, una vez habéis instalado el SQL Server, podéis instalar la versión Express, es totalmente operativa y la limitación actual es bastante elevada, con lo cual no recuerdo exactamente si eran 4 GB de almacenamiento de datos o eran más, pero bueno, que para empezar es más que suficiente, y todo lo que es el poder administrar una base de datos y el poder ver cómo funciona y hacer vuestras pruebas en vuestras aplicaciones, incluso para aplicaciones propias vuestras, es más que suficiente, tenéis espacio de sobra. Bien, lo primero que tenéis que hacer es eso, es instalar el SQL Server, ¿de acuerdo? Esto, si a un caso, lo veremos en otro vídeo. Este va más enfocado a la administración y doy por sentado que el SQL ya lo tenéis instalado. En la versión 2014, por ejemplo, el programa que se utiliza, el programa se utiliza en todas las versiones de SQL Server, es el Management Studio, ¿vale? El SQL Server Management Studio es el que se utiliza para administrar la base de datos. El 2014, como os decía, lo lleva incluido, ¿vale? La base de datos de la versión 2014 viene con el administrador incluido en la instalación. Entonces, en ese caso, pues ya lo podríais instalar directamente a la hora de que a la vez, que instaláis la base de datos. Para aquellos que no lo tengáis, pues en esta dirección, por ejemplo, de Microsoft, tenemos varias opciones de descarga, en este caso de la versión 2014. El Management Studio de la versión 2014 es 100% operativo con las versiones anteriores, ¿vale? O sea, podéis instalar el 2014 para administrar la base de datos, aunque la base de datos sea de la versión 2012 o de una anterior, o la 2008, ¿vale? Entonces, tenéis aquí en esta dirección varias opciones para descargar. En vuestro caso, si solo vais a descargar el Management Studio, deberíais seleccionar esta opción, ¿vale? La que pone SQL Server Management Studio Express. Como veréis, cuando le deis aquí a empezar, pues bueno, os pide que os registréis, es gratuito, podéis registrarlo y de esa manera os permitirán descargaros el software. Os darán todas estas opciones como ficheros de descarga. En vuestro caso, para el Management Studio, el que necesitáis es este, ¿vale? El resto vienen con la base de datos o con la base de datos más alguna herramienta, como en este caso el Reporting Services para los informes, pero en nuestro caso ahora solo queremos este, ¿vale? Lo descargáis y lo instaláis, ¿vale? Instalar es sencillo, es prácticamente siguiente y poco más, ¿de acuerdo? Y una vez lo tengamos instalado, pues lo tendríamos en el escritorio. Yo lo he incluido ya aquí en la barra de inicio. ¿Veis? El SQL Management Studio. Pues bueno, sería ejecutarlo, ¿vale? Tal cual. Y vamos a ver una serie de opciones que nos ofrece. En mi caso, pues bueno, como lo tengo en mi propia máquina, la base de datos, y es una base de datos para mí, pues simplemente lo que he hecho ha sido dejarle la autenticación de Windows a la base de datos y no necesito meter usuario y contraseña, ¿vale? Con el usuario Windows es suficiente. Nombre del servidor, pues aquí podéis poner o el localhost, con lo cual es el servidor local, o el nombre del servidor en el que quisierais conectar si estáis en red. En nuestro caso, si va a ser en local, yo os aconsejo que uséis localhost, no el nombre del equipo, ¿vale? Porque podéis ofrecer las dos opciones, o el localhost o el nombre del equipo. Yo os aconsejo que sea localhost. ¿Por qué? Pues porque si en un momento dado hacemos un backup de esta base de datos y nos la llevamos a otro equipo, seguiremos entrando en la base de datos localhost, ¿de acuerdo?
De la otra manera cambiará la cadena de conexión, puesto que el nombre del equipo será distinto o la IP sería distinta también, ¿vale? Aquí podríamos poner también la IP del equipo, pero sería distinto. ¿De acuerdo? Pues localhost, autenticación Windows, si fuera SQL Server, ¿vale? Porque hubierais creado un usuario SQL Server, pues habría que meter el usuario y la contraseña, ¿de acuerdo? En este caso, directo para adentro. Para las bases, evidentemente para las bases de datos que estén en un servidor corporativo o en una empresa, ni qué decir que tiene que ser usuario y contraseña de SQL Server, ¿vale? Entre otras cosas porque de esa manera os aseguráis que no todos los usuarios de la empresa pueden acceder a la base de datos, y menos para administrarla, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos la estructura básica del administrador de las bases de datos, con varios apartados. El que más, o quizá los que más nos interesan, sería por un lado el de la base de datos, donde veremos todas las tablas, todas las bases de datos, las instancias, ¿vale? Datos, por ejemplo, sería una instancia de una base de datos concreta, loterías sería otra, mensajes sería otra, ¿vale? Son instancias de bases de datos distintas, de aplicaciones distintas, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado nos interesa mucho el tema de seguridad, porque es donde vamos a definir los usuarios que inician sesión o los roles que podemos en un momento dado crear en el servidor. Pero sobre todo los inicios, los usuarios, ¿vale? Que inician la sesión. En este caso, como veréis, como lo que os decía, como es local, pues es que no hay todos son de sistema, excepto este, que es el del usuario con el que yo entro en el portátil, ¿vale? En el ordenador. Incluso el SA es el administrador de la base de datos, ¿vale? De SQL Server. O sea, SA sería SQL Server Administrator, ¿vale? SA. ¿Vale? Aquí definiríamos los usuarios. Y en la parte de las instancias de la base de datos, pues definiríamos las distintas bases de datos. Muy sencillo. Botón derecho, nueva base de datos, ¿vale? Y nos abrirá una ventana, un wizard, en el que especificamos pues las distintas opciones. Vamos a ver cómo crear una base de datos y luego cómo crear dentro una tabla, cómo podemos meter datos directamente en la tabla, cómo podemos hacer consultas, ¿vale? Vamos a ver un poquito esto. Nombre de base de datos, pues la vamos a llamar ejemplo, ¿vale? Propietario el predeterminado, que por defecto será SA, ¿de acuerdo? Y, muy importante, archivos de la base de datos. La base de datos se compone básicamente de dos archivos, uno que tiene los datos y otro que guarda los logs, ¿vale? Los logs son las distintas transacciones que hacemos en la base de datos y que en un momento dado ese archivo de logs es el que nos va a permitir poder recuperar datos de la base de datos si hubiera algún cierre pues cuando se va la luz y estas cosas, ¿vale? Entonces estos son los dos. El log va guardando ahí las transacciones y llega un momento en que tenemos que optimizar la base de datos para que todos estos movimientos se queden ya guardados digamos en el archivo de los datos y este registro pues se quede limpio, ¿vale? Se vaya actualizando. Cuando hagáis un backup veréis que el backup, aunque solo lo hace de un solo archivo, está grabándolo todo. Bien, tenemos estos dos archivos y lo que tenemos que definir, esto en principio le da 1 mega a los datos y un 10% al archivo de registro, sin límite. Esto quiere decir que cuando vaya llegando al límite del archivo, automáticamente SQL lo irá incrementando en 1 mega, ¿vale? En este caso los datos en 1 mega y el registro en un 10% para que no nos quedemos sin espacio, ¿de acuerdo? Y lo más importante sobre todo es esto, ¿dónde vamos a guardar los datos? Tened mucho cuidado con esto porque si en la máquina solo tenemos unidad C, pues no hay que decir nada, o sea, se guardará en C y punto. Si en la máquina tenemos unidad C, unidad D o
tenemos dos discos físicos o dos discos porque se ha particionado el disco, hay dos discos lógicos, pues siempre la base de datos de SQL en el disco donde no esté el sistema, siempre, ¿vale? Siempre fuera del sistema, en un disco de datos o en una partición de datos, ¿vale? Si esto llega hasta un punto en que crece de tal manera que nos ocupa todo el disco, que consume todo el espacio del disco, pues no pararemos el sistema. Ya sabéis que cuando el disco de sistema supera el 90% empieza a bajar el rendimiento, y cuando supera el, no sé si el 98%, es prácticamente imposible trabajar con ese equipo, ¿vale? Entonces, para evitar eso, para evitar que nos sature el disco, los datos de SQL de una base de datos siempre en un disco de datos, nunca en el de sistema, ¿vale? Entonces, tened cuidado cuando vayáis a crear esto e indicadle una ruta que no sea la del sistema. Y bueno, y luego el nombre que le vamos a dar al archivo, pues bueno, ya hemos llamado a la base de datos de ejemplo, pues él por defecto le pondrá ejemplo de nombre, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, le daríamos a agregar, perdón, agregar no, yo no quiero agregar nada, le daríamos opciones, ¿vale? Aquí como veréis, pues bueno, esto por defecto tal cual, ¿vale? Se crea la base de datos y mejor no tocarlo. Luego siempre podemos cambiarlo, pero esto aquí no hay que tocar nada, lo dejamos tal cual. Y luego en el grupo de archivos, de momento lo vamos a crear así como está, y luego más adelante ya veremos por qué aparecerán aquí más opciones. Le damos a aceptar y veis que nos está creando la base de datos. ¿Veis? Ya tenemos aquí la base de datos de ejemplo. Veréis que le ha creado una estructura. ¿Veis? Tenemos los diagramas de la base de datos, las tablas, las vistas. Esto, las vistas sobre todo es para hacer consultas, ¿cómo os diría yo? Consultas sobre la base de datos, ¿vale? Para poder tener guardada ahí una vista en un momento dado de una consulta que nos interese, no sé. Oye, mírame por ejemplo, ¿qué te diré yo? Pues mírame qué productos están a menos del 10% de stock, por ejemplo, ¿vale? Y me los sacas en una lista. Pues aquí haríamos esa consulta, y si es algo que te piden de forma reiterada, pues bueno, te lo puedes guardar ahí en un momento dado para tener ahí una consulta ya creada, una plantilla creada, para poder hacer esa consulta en un momento dado. Si es algo puntual, si es algo que ya necesitan de forma reiterada, pues ya harás en el programa el informe correspondiente para que lo puedan sacar. Programación. Aquí es donde crearemos los procedimientos almacenados, ¿vale? Os contaré lo más básico, Ahí, esto podríamos tirarnos horas y horas, pero os voy a explicar lo más básico que se suele utilizar en la base de datos a nivel de programación, o sea, para consumirlo desde un programa, ¿vale? Y el resto ya será para otros tutoriales. Bien, básicamente eso, las tablas y la programación, ¿vale? Y la seguridad, como veréis aquí, pues usuarios, esquemas, tal, aquí es donde vamos a definir qué usuarios tienen qué permisos. Porque cuando vosotros creéis una tabla, una base de datos, tendréis que decir qué usuarios tienen acceso. Por defecto, ya veréis que él tiene ya el DBO y el guest es el invitado, y el DBO normalmente es el de sistema, el propietario de la base de datos, ¿vale? Y aquí podríamos crear, pues, por ejemplo, más usuarios, ¿no? Pero estos usuarios de aquí deben estar implementados en el apartado de seguridad, ¿vale? Para poder crear ahí un usuario y luego dar autorizaciones a las bases de datos y demás. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en los inicios de sesión vamos a crear un nuevo inicio de sesión para que lo veáis, que se va a llamar ejemplo, ¿vale? Y que de momento, pues bueno, es público. Aquí podemos decirle si es administrador, si es de copia de seguridad, si es, ¿vale? Administrador de seguridad, administrador del servidor,
de instalaciones, de sysadmin, etcétera, dbcreator, creador de bases de datos, etcétera, ¿vale? Entonces, de momento public lo dejamos ahí, o como mucho un sysadmin, y no, vamos a dejarlo como público, ¿vale? Aquí veríamos las asignaciones que damos a ese usuario a las bases de datos, ¿veis? Por ejemplo, si yo le doy aquí le doy acceso a la base de datos de ejemplo, ¿veis? Le estoy diciendo que va a poder acceder a esta base de datos y que además va a poder leer y escribir. ¿Por qué leer y escribir? Leer está claro, si quiero consultar tengo que poder leer. Y escribir, si voy a hacer accesos para actualizar información en la base de datos, tengo que poder escribir. ¿De acuerdo? Bien, lo vamos a dejar así ya. Elementos protegibles, pues aquí añadiríamos, luego lo veremos, los procedimientos almacenados, ¿vale? Le iríamos diciendo a qué procedimientos almacenados tiene qué tipo de permiso, ¿vale? Y el estado, pues si se concede el estado o no, y si está o no habilitado este inicio de sesión, ¿vale? Luego lo vamos ya a crear. Vale, ¿veis? No me lo permite, ¿por qué? Pues porque no le he puesto el esquema. Entonces vamos a ver qué esquemas hay por aquí. Le voy a decir que es DBO, por ejemplo, ¿vale? Y me sigue dando error. A ver, excepción al ejecutar una instrucción o proceso por lotes. Ejemplo, no es un nombre válido en Windows NT. Vale, es que no existe, ¿veis? Me está pidiendo que asigne un dominio nombre de usuario. Entonces, claro, como este usuario no existe en el sistema, pues no me permite crearlo. Vamos a ver. Vale, es que le estoy diciendo que es autenticación de Windows. Contraseña, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Le voy a decir que es autenticación de SQL Server, no es de Windows. Base de datos predeterminada, ¿veis? Master sería la del sistema del SQL, pues le vamos a decir que la suya, cuando él entre, la que tiene como predeterminada es la de ejemplo. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora sí me deja, ¿vale? Es que le estaba metiendo autenticación Windows y ese usuario no existe en Windows. Bien, entonces como veis, ya tenemos aquí al usuario ejemplo, ¿vale? Y automáticamente, como yo le he dicho que este usuario va a tener acceso a la base de datos ejemplo, ¿veis? Ya me lo ha metido dentro de los usuarios que van a acceder a la base de datos ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bien, sigamos. Vamos a crear una tabla. Ya tenemos la base de datos. Ahora mismo las tablas pues están solo las de sistema. Vamos a crear botón derecho, que no os lo he dicho, para la base de datos lo mismo, ¿eh? Era meterse aquí en base de datos, botón derecho, nueva base de datos. Y vamos a hacer tablas, botón derecho, nueva tabla, ¿vale? Y nos va a abrir el asistente para que vayamos especificando las distintas columnas que va a tener esta tabla. Pues, por ejemplo, ID. Vamos a ponerle el nombre que queramos. Mi consejo, cuanto más cortos sean los nombres, dentro de una lógica, cuanto más cortos sean los nombres, mejor. Sobre todo para luego el mantenimiento, para cuando hagáis las consultas, cuando hagáis los procedimientos almacenados, cuando hagáis los distintos métodos en los servicios web para actualizar y consultar las tablas, etcétera. Cuanto más cortos sean los nombres, menos trabajo vais a tener luego, ¿vale? Los nombres de las columnas. Lo digo por experiencia, porque en una ocasión yo me entusiasmé mucho, empecé a poner nombres muy largos y luego era un auténtico suplicio. Tipos de datos. Vale, pues aquí tenéis los que se os ocurran y más. El booleano que aparece en Access y en muchos sitios, aquí es el big int, ¿vale? El big int es el booleano, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis claro. Bien, y el long aquí no existe como tal, es el entero, ¿vale? El int, ¿de acuerdo? Otro consejo, bueno, eso es más
Iba a deciros que no permitáis nunca valores nulos, porque así siempre sabéis que ese dato ya no lo tenéis que controlar, ¿vale? Pero bueno, es igual, eso cada uno que lo haga como quiera. Si queréis permitir valores nulos, pues los permitís, pero luego a la hora de hacer consultas y a la hora sobre todo de devolver datos, tened en cuenta que os puede devolver un nulo. Y ya está. Y lo que sí os aconsejo es esto: descripción y del lo que sea, del ejemplo. Ya está, porque vamos a llamar ejemplo a la tabla, pues, y del ejemplo. Poned una descripción de a qué se refiere este campo. Aquí incluso, pues, no sé, fecha del registro. La fecha está en formato tal, ¿vale? Es una buena manera. O los valores posibles son este y este. O, ¿vale? Importante. Poned siempre una descripción. Os ayudará más adelante, porque hoy os acordáis muy bien de lo que estáis haciendo y de por qué hacéis esto y por qué de esta manera. Pero dentro de 3 años, de 5 años, si tienes que ir a mirar esa tabla y a ver ese campo que era y por qué así, no te acuerdas, ¿vale? Entonces, siempre está bien ponerlo para que os sirva de orientación. Bien. Otra cosa, si la columna es numérica y va a ser un contador que se autoincrementa, tenemos la especificación de identidad. Aquí es donde le vamos a decir que esta va a ir incrementándose de ella sola, ¿vale? Le cambiamos aquí así y veis, por defecto ya nos está diciendo que va a crecer de 1 en 1, ¿vale? De esta manera este ID nos lo asigna él directamente, nosotros no tenemos que hacer nada, y es un contador que se incrementa él solo, ¿vale? Es autoincrementable. Si lo quitamos, pues nosotros tendremos que ir buscando el número máximo que tiene la tabla y ir sumando 1. De esta manera, pues nos lo asigna él. Ventajas, no tenemos que calcularlo. Desventajas, que si por lo que sea hacemos un intento de anotación de un registro nuevo y no lo finalizamos, ese contador ya se ha incrementado y nos va a dejar vacíos, huecos vacíos en medio. Si nos da igual, pues autoincrementamos. Que queremos nosotros controlar muy bien el número de... Porque imaginad que esta es una tabla de facturas. No podéis tener facturas salteadas. Tienen que ser correlativas, ¿vale? Pues entonces ya vosotros decidís si lo hacéis de una manera o lo hacéis de otra, ¿vale? Bien, este lo vamos a dejar autonumérico. Pues no sé, descripción, por decir algo. No se os ocurra poner acentos en los campos, como me he encontrado algunos. No pongáis acentos en los campos. Ni ñes, que también me he encontrado algunos que ponen ñes. Luego empiezas a hacer consultas o empiezas a hacer y te empieza a dar problemas, ¿vale? Porque en inglés la ñ no existe. ¿De acuerdo? La ñ en los campos, en los datos es una cosa, en los campos es otra, ¿vale? En los campos no me pongáis ñes ni acentos. Bien, pues no sé, este va a tener una longitud de, pues como es una descripción, de 150. A ver, nvarchar. Diferencia entre char y nvarchar. Char te reserva el espacio que tú le indiques. 150, 150. Nvarchar, ¿qué hace? Nvarchar, en principio, te da un máximo de longitud de 150. Pero él solo ocupa, en la base de datos, el espacio del dato que contiene. Es decir, tú has reservado 150 caracteres, ¿vale? O 150 posiciones. Pero si tú luego introduces un texto que ocupa 15, él ocupará solo 15. ¿De acuerdo? Esto que os quede claro. Luego tenemos el text, que sería lo que en Access es el campo memo, no tiene longitud definida, es infinito, digamos, y puede ocupar tanto como espacio tengáis en disco, ¿vale? Este tiene una longitud máxima, no recuerdo, pero bueno, la longitud máxima es enorme. Lo que pasa es que si vais a tener uno que sea muy grande, pues mejor indicar un texto.
tampoco me vas a permitir valores nulos, ¿vale? Yo voy a seguir mi norma. ¿Qué más? Fecha, por ejemplo. Consejo. Consejo, además, porque me las he visto y me las he deseado mucho con esto. Y mi consejo es, para las fechas, un campo de texto. No uséis un campo de datos, ni un campo... Bueno, podríais usar un campo numérico, pero es tontería. El campo de texto delimita exactamente la longitud que necesitáis y punto. ¿De acuerdo? Entonces, fecha, por ejemplo, de 8, año, mes, día. Formato, año, luego mes y luego día. Lo que os he dicho antes de la descripción. Fecha del ejemplo en formato año, mes, día. ¿Qué queremos hacer hora, minutos, segundos, milisegundos? Pues lo mismo, cambiamos la longitud y ponemos la que necesitemos. ¿Vale? Si lo ponéis en formato fecha, luego a la hora de las consultas, SQL Server es muy puñetero para conseguir hacer una consulta entre fechas. ¿Vale? Es muy sencillo, ponerlo así y hacer luego un select between una y otra, se acabó, ¿vale? Y no hay ningún problema a la hora de tratar este tipo de datos. Eso sí, formato año, mes, día, ¿vale? De esa manera no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Es mi consejo. Habrá quien le guste más trabajar con formato fecha, pues eso ya a gusto del consumidor, ¿vale? Bien, supongamos que tenemos estos. Clave principal, ¿vale? Una, dos, las que sean, dependiendo de la tabla, de los campos, se puede poner una clave, o se puede poner dos, o se puede, no sé, a lo mejor me interesa, pues aquí solo el ID, porque además como es autonumérico, pues no se va a repetir nunca. Pero este no es autonumérico, y yo puedo tener el mismo ID, pero para fechas distintas, porque se resetea el contador. Pues entonces, la ponemos dándole a la llavecita, la quitamos dándole otra vez a la llavecita, ¿vale? Pues yo quiero estos dos. Con la tecla control seleccionamos un campo y el otro y le damos a la llave. ¿Ves? Estos dos son los campos principales, los primary keys. Y yo puedo meter el ID 1, fecha de hoy, ID 1, fecha de mañana, por ejemplo. ¿Vale? O ID 1, fecha de hoy, ID 2, fecha de hoy, ID 3, fecha de hoy, etcétera. ¿Vale? En este caso, pues lo lógico es que sea solo el ID, porque es un autonumérico, no se va a repetir nunca. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya tenemos una tabla de ejemplo. La grabamos y ahora es cuando nos pide que le metamos el nombre de la tabla. Pues hemos dicho que le vamos a llamar ejemplos. ¿Vale? Y aquí no actualiza, le dais botón derecho actualizar y ya tenemos aquí, ¿veis? La tabla. Y si abrimos, pues nos da las columnas, las claves, las restricciones, todos los datos, ¿vale? Las columnas, además aquí como veis, tenemos el ID, es una primary key de tipo integer, ¿vale? Y no permite nulos. La descripción es una nvarchar de 150 sin nulos, fecha nvarchar de 8 sin nulos, ¿vale? Los campos clave, pues ahí nos lo está diciendo, ¿vale? Las claves es el pk ejemplos que contiene pues, la clave ID. ¿De acuerdo? No hay restricciones, tal. El índice pues es ese, el de la clave, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos la tabla. Lo que os comentaba de las vistas. Bueno, cuidado, vamos por partes. Hasta ahora la hemos creado, ¿vale? Ahora botón derecho y tenemos seleccionar las filas. Esta opción nos muestra, bueno, el diseño nos muestra esta ventana de aquí, ¿vale? La que hemos utilizado para crear la tabla. Seleccionar las 100 primeras filas nos muestra las filas, pero no nos permite editarlas, ¿vale? Es solo de lectura, ¿vale? Si yo abro esto, nos enseñará la tabla, ¿veis? No tiene ningún registro, pero yo aquí no puedo editar nada, ¿de acuerdo? Nos permite hacer los selects y todo eso, sí, la consulta, pero no puedo editar. Esto lo vamos a cerrar porque ya no lo necesitamos. En cambio, si yo abro la parte de editar las primeras 200 filas, saca las primeras 200, pero veis, aquí
yo puedo decir ejemplo 1. Fecha. Hemos dicho formato año, mes, día. 2015, 0320, ¿vale? Y tengo un registro, ¿vale? Le he metido un registro, he hecho una edición de esa tabla y le he añadido un registro. Y si ahora lo quiero cambiar, pues nada más pinchar encima y cambio. Este no lo puedo cambiar porque es autonumérico, ¿vale? Si yo ahora digo, hoy, no, que me he equivocado, vale, lo voy a borrar. Pero fijaos lo que pasa ahora. Ah, no, pues estaba bien. Ejemplo 1. Fecha 2015-0320. ¿Habéis visto que ID tengo? Y eso ya no se puede volver al 1. Para volver al 1 deberíais eliminar la tabla, eliminarla y volver a crearla. Sería la única manera en la que empezaría otra vez desde 1. ¿De acuerdo? Por eso os digo que el que vaya a utilizar autonumérico que lo tenga muy claro. Si esto le implica algo o no. ¿Vale? Bien. Ya hemos visto cómo podemos meter datos. Entonces, ahora vamos a hacer otra prueba. ¿Vale? Vamos a crear uno nuevo, que sea ejemplo 2. ¿Vale? Y 2015-0321, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ya tenemos dos datos. ¿Cómo podríamos hacer una consulta directa aquí en la propia tabla? Nos vendríamos aquí al botoncito que pone mostrar panel SQL y esto nos permite hacer una consulta directa viendo el resultado de esa consulta, ¿vale? Porque a lo mejor nos interesa decir, ¿por qué en el programa, si le he puesto la consulta, resulta que en el programa no me aparece ningún dato? ¿Por qué? Me vengo aquí, copio aquí esa consulta, la ejecuto y veo por qué no me sale nada, ¿vale? Si me sale o no me sale. Y entonces ya puedo ir mirando y digo, bueno, a ver qué pasa. Top 200. Esto es puro y duro SQL. Los primeros 200 registros, ¿vale? En este caso lo vamos a quitar porque no nos hace falta. Bien, si yo lanzo esto, pues me devuelve esto. Es lo mismo que poner asterisco, ¿vale? Entonces yo aquí con la admiración ejecutamos la sentencia SQL. Pues veis que me ha puesto el día de automáticamente todos los campos y me ha devuelto todos los registros, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a añadir un where, ¿vale? Un filtro where, pues que fecha sea igual, es alfanumérico, con lo cual va entre comillas, ¿vale? 2015 03 21, por ejemplo, ¿vale? Yo lanzo esto y veis, me ha filtrado y solo me devuelve esta, ¿vale? Como veréis, lo que os comentaba de las fechas, es muy sencillo consultar una fecha así. Ahora le digo, ¿dónde? Fecha esté between, perdón, que aquí he puesto de todo menos lo que quería, between, esté entre 2015 03 19, ¿vale? Que no existe, pero bueno, yo lo puedo poner, and 2015 03 20, que es, sí hay una, ¿vale? No sé si es un and o un to, un and, ¿vale? ¿Veis? Entre 19 y 20, ¿habéis visto? Y me ha devuelto la que está en 20. Estoy en un intervalo de fechas y está consultando sin ningún problema. Entonces yo ahora le digo entre 20 y 21. ¿Lo veis? Perfecto para consultar fechas, no nos da ningún tipo de problema, no tenemos que empezar a hacer historias raras con almohadillas, ni con conversiones de fecha, ni con historias raras, ¿vale? Y nos simplifica muchísimo a la hora de hacer consultas. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí habéis visto cómo podemos editar, cómo podemos consultar directamente los datos que pueda tener la tabla, ¿vale? Y esta misma consulta pues la podríamos hacer con las vistas. Las vistas, lo que pasa es que tienen digamos un wizard, nos pregunta con qué tablas vamos a trabajar, vamos a agregar la de ejemplos, que es la que tenemos, le vamos a decir que vamos a enseñar todas las columnas, las vamos a seleccionar para que veáis, veis cómo va apareciendo aquí, y esto lo que tiene es que nos va
a ir montando en la consulta en base a lo que seleccionemos. Si no tenemos mucha idea de SQL, pues bueno, esto nos ayuda, ¿vale? Vamos a ordenar por el ID, o sí, pero en este caso descendente, para que veáis cómo le da la vuelta. Y el criterio de ordenación, pues el primer campo, el ID, ¿vale? Esto es para decir qué campos son los criterios. Podemos poner todos los que queramos. Y según el orden, pues primero ordenará por ese campo, luego por el siguiente en el orden, etcétera. Bueno, y el filtro, si quisiéramos poner alguno. En este caso no vamos a poner ninguno. ¿Veis cómo ha ido montando? Aquí ha puesto order by ID desk, o sea, de mayor a menor, ¿vale? Y aquí nos mostrará los datos. Entonces ahora lanzamos la consulta, ¿veis? Y nos la lanza, pero de mayor a menor. ¿Vale? Esto serían las vistas, que luego podemos guardar esta vista si queremos y la tenemos ahí por si en un momento dado nos hace falta. ¿Vale? ¿Veis? Ahora la podríamos guardar. Yo le voy a decir que no porque ¿para qué la quiero? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues yo creo que ya poco más. Bueno, los procedimientos almacenados. ¿Cómo crearíamos un procedimiento almacenado? Pues botón derecho nuevo, procedimiento almacenado. Y como veis, nos da una estructura directamente de cómo habría que montar un procedimiento almacenado. ¿Vale? Nombre del procedimiento, pues proc ejemplo, para que quede claro. O mira, podría ser, por ejemplo, devuelve ejemplos, para que, por ejemplo, o consulta ejemplos, venga, consulta ejemplos, ¿vale? ¿De acuerdo? A ver, esperad un segundo porque sí, correcto, es que tenía ahí una duda. Consulta ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, una cosa, consulta ejemplos, así sí. La primera vez que creéis el procedimiento, esta instrucción es créate. Una vez esté creado, si lo que queréis es modificar algo, a partir de entonces ya no es créate, ya será alter. Ya lo veréis como en el momento en que lo creemos automáticamente lo cambia y pone alter. ¿Vale? Entonces, parámetro, tipo de dato, ¿vale? Por ejemplo, el parámetro va a ser el ID me lo da él, por lo tanto, el descripción hemos dicho, ¿no? Desk, coma, que es un n bar, perdón, me he dejado algo, esto creo que va así, si no recuerdo mal, es un n bar char perdón, bar char, creo que hemos dicho de 150, puede ser. Vamos a ver. nvarchar de 100, creo recordar que hemos puesto 150 sin coma, esto va sin coma. Vale, entonces vamos a borrar todo esto porque si no es que me estoy liando. Vale, vamos a ver. Sería, creamos el procedimiento, creamos el procedimiento, vale. Entonces aquí le ponemos el parámetro, tipo de dato, coma, siguiente parámetro, arroba, hemos dicho fecha, ¿vale? Y el tipo de dato era un nvarchar de 8, ¿vale? Y cuando terminamos, pues cerramos el paréntesis.
paréntesis, ¿vale? Aquí tenemos esto. Si queremos, pues le podemos poner DBO, que es el propietario, y entre corchetes, para que quede bien claro, el nombre del método, ¿vale? En principio, pues bueno, se podría poner de la otra manera como os he puesto, pero bueno. Esto es bueno, que se me ha pasado antes. Esto es bueno tenerlo claro. Todas las anotaciones que vayáis haciendo de modificaciones, de creación, id anotándolo, ¿vale? O sea, por ejemplo, autor, todo lo toco. ¿Cuándo lo hemos creado? Pues hoy, que es 20/03/2015. ¿Qué es lo que hace? Pues es una consulta de la tabla ejemplos, ¿vale? Ahora, suponed que mañana, fecha, modificación, tengo la mano hoy llena de dedos, modificación, ¿vale? Fecha, modificación. Pues resulta que el 21/03/2015 y ¿qué ha pasado? Pues resulta que vamos a ponerlo todo a la misma altura, es más fácil de leer. Pues ¿qué te diré yo? Se ha modificado el tamaño del campo de descripción, por decir algo. Descripción a 150. Pues supongamos que antes, por lo que fuera, era de más. Pues ya está. Descripción, ¿vale? Y esto lo mismo aquí, a la misma altura, para acostumbrarnos a hacerlo siempre igual. Fecha, creación, ¿vale? Y el autor. ¿De acuerdo? Esto es una buena práctica. ¿Por qué? Pues porque siempre tendréis documentado cuál ha ido siendo la evolución del procedimiento. Aquí, que se me ha olvidado decíroslo, no hace falta, pero no está de más, decirle que vamos a utilizar esta base de datos que hemos llamado ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis el nombre, ¿veis? Ya os lo da ella directamente, ejemplo, ¿vale? Voy a usar esta, no otra, esta base de datos, ¿de acuerdo? Y este procedimiento se llama de esta manera, tiene estos parámetros y ahora veremos cómo los vamos a utilizar. Select, pues select asterisco from ejemplos where qué. Bueno, claro, es que en este caso vamos a poner solo la descripción, no tiene mucho sentido, ¿vale? Vamos a poner solo la fecha. El sentido tiene sentido que pongáis como parámetros todos los campos cuando vais a hacer un insert, porque tenéis que asignarlos todos, ¿vale? Entonces sí tiene sentido. Pero si no, no. Bueno, pues mira, vamos a hacerlo así. Mejor todavía. ¿Vale? Vamos a hacer un insert. Insert into ejemplos. ¿Vale? Values. ¿Qué me estoy dejando? Parece que me estoy dejando algo, ¿verdad? Pues no, no me estoy dejando nada. Para los inserts no es necesario especificar los campos. Eso sí, los parámetros tienen que estar en el mismo orden que están los campos, ¿vale? Entonces sería desc, arroba, fecha, ¿vale? Y punto. ¿De acuerdo? Entonces aquí le cambiaríamos a esto el nombre, porque no tiene mucho sentido que se llame consulta. Inserta ejemplo, ¿vale? Y añade registro a la tabla ejemplos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien,
En principio con esto sería suficiente. Ahora, ¿veis lo que pone aquí? Analizar. Esto analiza y te dice si está bien el procedimiento. Vale, perfecto. ¿Vale? Completado correctamente. Pues ya está. Ahora, para crearlo, porque aquí lo hemos chequeado, pero no lo hemos creado. Para crear lo que hay que hacer, hay que ejecutarlo. ¿Vale? Entonces, cuando le demos a ejecutar, nos dirá que se ha completado correctamente y veremos que aparece aquí, porque ahora mismo aquí, si actualizamos, veis que no está. Entonces, vamos a ejecutarlo. ¿Vale? Ya lo hemos ejecutado y ahora mismo, ¿veis? Ya tenemos aquí nuestro procedimiento almacenado. ¿De acuerdo? Aquí sigue habiendo el create, ¿vale? Lo que os he dicho antes. No lo vamos a grabar porque ya lo tenemos, no hay nada que grabar. Si yo ahora cojo y le digo modificar, ¿veis lo que pone aquí? Alter. ¿Vale? Alter procedure. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ya está creado. Lo único que va a hacer ahora es alterarlo. O sea, modificar algo de su contenido. ¿De acuerdo? Aquí me dice que no es correcto, pero no, porque sí lo está ejecutando bien. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces aquí tenéis el procedimiento almacenado. Luego, desde el programa, lo que haréis es llamar en vez de a la consulta al procedimiento almacenado directamente. Le pasáis los parámetros que necesita y punto. Se acabó. ¿Vale? Vamos a ver ahora en el tema de seguridad lo que os he comentado antes sobre los procedimientos almacenados. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo cerramos y nos venimos aquí. Como veréis, el usuario ejemplo, botón derecho, propiedades. ¿Os acordáis lo que os decía de los elementos protegibles? Pues si ahora buscamos, ¿vale? Veremos que tenemos procedimientos almacenados. ¿Veis? Le damos a examinar. ¿Veis? Aquí está. Y entonces lo seleccionamos, le damos a aceptar y le damos aquí a ejecutar. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy diciendo que este usuario tiene permiso para ejecutar este procedimiento almacenado. Si no, aunque el procedimiento esté aquí, ¿vale? Aunque el procedimiento almacenado esté aquí, intentaréis ejecutarlo y os dirá que no tenéis permiso, ¿vale? Os denegará el acceso a poder ejecutar este. Entonces le damos a aceptar y a partir de ahora el usuario ejemplos ya puede ejecutar este procedimiento almacenado. ¿De acuerdo? Bien, pues básicamente esto es lo más importante a la hora de administrar una base de datos SQL Server. Hay muchas más cosas, como os he dicho, pero bueno, hay libros y libros y libros para esto, ¿vale? Serían muchas horas. Una cosa más que se os puede dar el caso y que debéis saber es que por defecto SQL Server viene configurado para permitir crear bases de datos, permitir crear tablas, pero si la tabla tiene datos no te la deja modificar. Es decir, no te deja modificar la estructura. Si tú tienes un campo, una tabla y quieres añadir un campo y la tabla ya contiene datos, te dice que no, que tienes que crear una nueva. ¿De qué manera podemos cambiar esto? Herramientas, opciones, ¿vale? Porque esto se puede modificar. Y en el diseñador, si no recuerdo mal, era aquí. En el diseñador, ¿vale? A ver. Creo que era una de estas dos opciones. Advertir sobre detección de diferencias, sobre tablas afectadas. Yo creo que era eso. Sí. Sí, porque aquí tal. Sí, era ahí, ¿vale? En diseñadores marcáis estas dos opciones y os permitirá... Ah, vale, aquí, no, perdón. Por defecto viene marcado con esto, impedir guardar cambios que requieren volver a crear tablas, ¿vale? Viene así, viene marcado. Entonces, claro, a la hora, cuando vosotros vais a intentar modificar una tabla que contiene datos, ¿vale? No os deja, os dice que hay que crear una nueva. Entonces, quitáis esto, el check este,
¿vale? Aceptáis y automáticamente os dejará modificar las tablas aunque contengan datos, ¿vale? Es más, lo vamos a probar para que lo veáis. Le voy a poner esto, le doy, me vengo a ejemplo, que ya tiene datos, ¿vale? Y me voy al diseño y voy a decir que esto en vez de 150, pues, ¿qué te diré yo? Pues este en vez de 8 va a ser de 14, ¿vale? Y le doy a guardar. ¿Veis? No se permite guardar cambios. Requieren que se quitan y vuelven a crear las tablas y tal y cual. Pues vaya leche. ¿Vale? Entonces, esto no lo puedo guardar, me salgo. Me vengo aquí, herramientas, opciones, quito este checkbox y ahora sí, me vengo y digo no. Perdona, esta fecha va a ser de 14 porque voy a meter horas, minutos, segundos y demás. Y lo guardo y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Como veis, ya me la he guardado y ya tengo mi tabla de 14. ¿De acuerdo? Esto a mí me hizo dar vueltas hasta que me di cuenta, digo, mira, para que lo sepáis. ¿Vale? Pues básicamente, muy básico, esta es la herramienta con la que se puede administrar la base de datos SQL Server. ¿De acuerdo? Pues venga, espero que os haya servido, os digo lo de siempre. Cualquier duda que tengáis y si yo sé la respuesta y os puedo echar una mano, no tengo ningún problema en hacerlo. Y ya está. Cualquier cosa que se os ocurra o que os surja y yo no haya colgado y puedo hacer un vídeo, pues no tenéis más que pedirlo y si sé, os subiré un vídeo. Y nada más. Apuntaros suscribiros al canal y estaréis al tanto de los vídeos que vaya subiendo. ¿De acuerdo? Pues nada más y gracias por aguantarme. Venga, hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.